nuestra psicóloga. Buenos días. Muy buenos días, Buenos Pepa. días. Qué bien te ha sentado el verano, ¿eh? Muchas gracias. Sí. A ti veo que también hasta ayer. Sí, anteayer. Enrique Vivas es nuestro médico alergólogo, profesor de la Universidad Europea de Madrid, y también le ha sentado muy bien el verano. Buenos días, Enrique. Gracias, Pepa. Es que esos halagos, viendo de ti, sabes que siempre son bien recibidos. Gracias. Me alegro mucho de verte. Y tenemos una invitada especial que se llama Rosalina Ciria. ¿Es Ciria o Cirio? Ciria. Me he cambiado el acento yo, de lugar. Logopeda, es experta en voz del Centro de Rehabilitación del Lenguaje de Madrid. Ha venido en el momento justo al programa adecuado, ¿eh, Rosalina? Me alegro. Muchas gracias por estar aquí. Oye, ¿podéis compartir la afirmación de que la voz es nuestra tarjeta de visita? Sí, sin duda. Sí, Nuestra es un carta de sello. presentación. Además es única, aunque pueda cambiar, pero es nuestra carta de presentación sin duda, ¿no? Sí. Como bien han expuesto Carlos y Juan en la presentación, es algo que te reconoce de inmediato, ¿no? Que hace que las personas que estén al lado tuyo sepan que eres tú, aunque no te puedan ver, ¿no? Yo creo que es una de nuestras herramientas más eficaces y las que a veces usamos menos bien, pero que bueno, que aquí estamos para dar pistas para poder usarla mejor. Es un elemento diferenciador de la especie humana como animal superior que es respecto al resto de los sonidos que emiten otro tipo de animales. O sea, que hablar con la articulación de la palabra, la complejidad que tiene eso desde el punto de vista cerebral y motor de todas las estructuras que hay en la voz, solamente lo hacemos nosotros, ¿no? O sea que sí. ¿Qué importancia tiene la voz en las relaciones personales, en el amor, en la capacidad de seducción, por ejemplo? Toda. ¿Sí? Claro, es que la voz es una Bueno, manera de... toda no sé, porque una buena voz con un mal físico, no sé si puede arreglar algo. No estoy de acuerdo, porque fíjate, y de hecho, bueno, nosotros que nos dedicamos a este medio, a la radio, esas voces de radio que son maravillosas, preciosas, que te imaginas a una persona estupenda, sí, pero tú lo ¿no? dices, te imaginas a una persona. Bueno, pero te has enamorado de la voz, De en la realidad, voz, pero ¿no? el resto... Pero Hombre, antes de verle te has enamorado de la yo voz. creo que la voz es el último recurso de seducción de los que no somos Brad Pitt. Hombre, ese es el último recurso y a veces funciona. ¿Tú Yo te creo imaginas que a Brad Pitt con una voz de pito o chillona o ridícula? No pega tampoco. no pega, pero a veces las tienen los grandes héroes de la... Le dices que se calle y punto. En el Calla. cine, en el cine Bueno, es una norteamericano opción. que no doblan, ahí se ve algunas veces unas voces verdaderamente desagradables que no pintan nada o que no casan nada con la figura que tenemos. Cosa que sucede a la inversa en España. Hay actores que no saben hablar, que no les entiendes nada y gracias al doblaje pues son unos actores fantásticos para nosotros que vemos sus películas. De hecho, cuando apareció el cine sonoro, actores emblemáticos que tenían que no había voz, era solamente gestual. Cuando llegó el sonoro, con voces muy malas, desaparecieron. Hay una película, la de Artis, ¿no? No toca el tema de Artis, ¿no? Sí. O sea que la voz, yo creo que no es lo último, yo creo que es lo primero. El primero, para que luego te puede defraudar pero siempre es un valor que tienes ya añadido. De todas maneras, la voz se puede educar. Aquí tenemos una especialista en educar la voz, ¿no? Entonces, yo creo que una voz de pito o una voz mal dirigida, porque yo creo que en el fondo las voces tienen mucho que ver con cómo la diriges tú. Ahora nos explicará ella mucho mejor, ¿no? Cómo sueltas el aire, cómo modulas el tono, en fin, un poco la intención. Sí. Pero afortunadamente se puede educar, entonces, bueno, no está todo perdido. Pero entonces Fijaros, aquí, ahora nos vas a tener que contar esto, Rosalina, porque uno piensa que la voz es algo muy personal, muy intransferible, que nos marca mucho. O sea, ¿tú puedes cambiar tu voz? Verás, venía pensando, las cuerdas vocales, su función primaria es la de no atragantarte, de manera que eso nace uno con ello. Sin embargo, balbuceas ya desde pequeñito y haces un ensayo y empiezas a entonar antes que a hablar, ¿eh? De manera que el trabajo vocal lo empiezas a hacer desde muy abajo, desde muy pequeño. En la medida que tú controlas todo el aparato fonador, que empieza desde los abdominales, tú ves la tripita del niño cuando respira y cuando empuja para hacer esa pedorreta, y un poco el trabajo vocal que hacemos en la rehabilitación es así de lúdico, ¿no? Son pedorretas, son R's arriba y abajo, y es adiestrar a las cuerdas vocales para que no tiendan a contraerse, que es lo que realmente hacen cuando tragas. Las cuerdas vocales se tienen que relajar, se tienen que dejar estirar y luego todo eso lo tienes que modular en el resonador, porque de las cuerdas vocales salen un montón de sonidos, aunque parezca solamente estar dando un tono. Ese tono está muy rico en armónicos y esa riqueza armónica es la que tienes que modular más arriba. Cuanto menos ahogues en la garganta el sonido, más posibilidad vas a tener de enriquecerlo en el resonador.
O sea, me estás diciendo que sí puedes hacer tu voz más agradable. Sí, y darle, por ejemplo, un timbre más redondo. O sea, puedes más cambiar el timbre, que es una Eso cosa que es. yo pensaba que no se podía cambiar. Hay 3 cualidades en el sonido. Cuantas más vibraciones tiene un sonido, el sonido es más agudo, el de las mujeres. Cuanto más amplificado, más energía llega a nuestro tímpano, tiene más volumen. Y aquello que te hace distinguir a una persona de otra, cuando están dando un mismo tono, ese es el timbre, el color de la voz. Tú que has estado ahora por Oriente, habrás escuchado ese canto que hacen los tibetanos de mantener un solo tono y jugar con los armónicos. Bien, pues si de estos armónicos que salen cuando la boca está más grande, la mandíbula más abierta, la laringe más abajo, que está aumentando los armónicos graves, si tú consigues que esos armónicos graves ganen en energía, tú mismo un tono cómodo para ti, va a tener una resonancia con un timbre más redondo, más grave. Pues yo supongo que la gente normal, no hablo de actores o profesionales de la voz, no irán a las consultas. Sí. Y oiga, tengo una voz que me dicen que es una voz de pito o que no me gusta. ¿Van a las consultas? Yo he tenido un actor... Sí. No hablo de actores, hablo de gente normal. Gente normal, gente normal. Gente normal de la Hombre, calle. yo mando desde mi consulta a los logopedas a personas que tienen problemas de autoestima, por ejemplo, porque tienen una voz, porque tienen una voz que les acompleja o tienen una voz demasiado, no sé, irritante o una voz que molesta a otros. Nosotros nos hemos planteado esta tertulia en este momento porque hay muchas personas que inician su año de trabajo y lo hacen con la voz. Por ejemplo, los maestros. Por ejemplo, hay un colectivo importante de maestros que trabajan con la voz y que suelen tener problemas de voz si no la cuidan, ¿no? Yo estoy todo el día hablando en la universidad, indudablemente la herramienta mía de comunicación es la voz, y cuando la voz fracasa, pues está claro que hay que buscar el motivo o tratarlo para poder emitir el mensaje. Claro, o sea, que hay ¿Y que cómo se cuida la que voz? vive de la voz. ¿Cómo se cuida la voz cuando no tienes nada? Estás perfectamente para que no estés como esta Pepa. A veces No, pensamos... pero eso no es un problema de voz, es un problema de virus. garganta. Problema de virus. Claro. Hay una observación en la clínica que la gente no le da importancia a lo que come porque no siente, por ejemplo, reflujo, dicen, ¿no? Pero, sin embargo, esa persona que amanece siempre con una garganta seca, con una flema que necesita limpiar y que la voz cambia por la mañana cuando tendría que estar descansada, eso a lo mejor tendría que plantearse la persona, observar, empezando por la cena, por ejemplo, que a lo mejor una ensalada o una fruta con un lácteo no es lo mejor. A lo mejor tendría que plantearse una dieta antirreflujo, aunque no sienta ningún síntoma de reflujo. ¿Y qué es una dieta antirreflujo? ¿En qué consiste una dieta antirreflujo? Pues hay ejemplo. alimentos como, por ejemplo, el chocolate, las comidas grasas... Sí. que el tomate, las comidas ácidas, Ajá. que no están tan indicadas como, por ejemplo, cenar pues un pescadito blanco, una carne blanca hervida, ¿eh? Entonces, yo buscaría en Internet, que está muy de moda ahora, dieta para el reflujo, Sí. y cuidados, y te pone a lo mejor, cene usted pronto, cene poco, y acuéstese cuando la digestión esté hecha, y para eso a lo mejor digerir algo que no tenga mucha acidez, como es el tomate, o mucha grasa, como es un frito, o el chocolate, o queso, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que modificar ciertas cosas de la dieta. Claro, y algunos otros hábitos también, aparte Sí. de la alimentación. Oye, dejarme que diga una cosa. Al hilo de lo del timbre que comentabas antes, Rosalina, una de las cosas que más influye en el timbre y en el tono de la voz son las emociones. Cuando tenemos una emoción de ira, por ejemplo, nuestra voz cambia muchísimo, se vuelve mucho más aguda, La voz mucho es más transparente. chillona. Cuando estamos enamorados o cuando estamos enternecidos, nuestra voz se modula de una manera totalmente diferente, y por la voz podemos inferir cuál es la emoción que está teniendo la persona que nos habla, con lo cual es una maravilla, ¿no? Porque es una manera de poner al servicio de las emociones la voz e influir en los demás. ¿A cuántos teleoperadores les dicen, ponga usted la sonrisa telefónica? Exacto. O sea que incluso detrás de un micrófono la gente aprecia cuando tú estás contento, dinámico. Tiene que ver mucho con la tonalidad, con la flexibilidad en el acento. Sí, efectivamente. Hombre, tan es así que la música, los cantantes, cantan y emiten sentimientos en función de... Claro. O sea, que al fin y al cabo el canto no es más que una voz acompañada de una técnica concreta. Yo O sea, siempre digo que la voz es muy sincera, que es muy difícil. totalmente. Y hay gente que O sea, que es no muy puede difícil negar. aparentar que estás bien
porque tu voz demuestra que no lo estás. Es muy difícil. O viceversa, claro, ¿no? Sobre los actores, ¿no? Fíjate, los actores, ¿no? Que son capaces de hacer a Calderón de la Barca y de repente hacer un skate o una obra teatral eso lo cómica, consiguen, ¿no? Eso lo consiguen con un entrenamiento y con una técnica. No, pero claro. eso lo consiguen gracias a que cambian sus emociones. Claro, es decir, claro, ellos claro. hacen como Se que están bien, ponen hacen como que claro, están mal, claro. tienen Tratan esa de, facilidad. si no, no se podría hacer. Ahí tienes toda la razón, Pepa, porque la voz es una chivata. Claro. Te está diciendo todo el tiempo La gente cómo que te encuentras. conoce, cuando tú llamas a alguien por teléfono y la gente que te conoce detecta enseguida si te pasa algo. Oye, ¿qué te pasa? Claro. Porque por la voz, Porque y no le además ves hay- la cara, y no le luego ves hay el aspecto. cantidad de factores en torno no solamente a la laringe, sino en torno a la resonancia que decía antes Rosalinda, ¿no? Que la resonancia, tú tocas una cuerda de guitarra y depende de la caja como la tengas, suena de una forma, suena de otra. Entonces, el instrumento de viento o de madera o de metal, una lengüeta que puede ser la laringe, y el resto depende de la resonancia como tenga, con lo cual los matices y la cantidad de factores que pueden alterar la voz son muchísimos. Las senos paranasales, como tenga la respiración, y luego el tamaño que tengas, es cantidad de factores que cambian la voz radicalmente. Esto no tiene nada que ver con la gente que habla alto porque habla alto. Hay mucha gente que habla excesivamente alto. Ahí hay una cuestión cultural, Sí. pero luego también hay otro problema. Cuando la voz no sale, te obligas y ese aumento de la presión del aire hace que incremente ¿Qué también es el eso de volumen. que la voz no sale? Por ejemplo, lo que decíamos, has amanecido con la laringe un poco inflamada y notas que tu voz no corre. Entonces la obligas y tensas más la garganta. Como ofrece resistencia al aire, más que aumentas el la presión del aire. Si aumenta la presión del aire, aumenta el volumen y entonces te vas a las nubes. Aunque el sonido no sea agudo, ¿no? Tu voz puede ser muy grave, muy gruesa, porque tus cuerdas están inflamadas y van a oscilar pocas veces por segundo, da tonos graves, pero las llenas de presión de aire y eso hace que el volumen aumente. ¿Se grita más o se grita menos por el hecho de ser hombre o ser mujer? Las mujeres, Ya estamos. Pregunto. las No, mujeres no. tenemos un tono más agudo. No, ya estamos, ¿no? Más agudo porque tiene que ser más Vamos pequeño. a ver, una Más mesa agudo. de 5 señores y una mesa de 5 señoras. En una mesa de 5 señores que gritan Sí. es igual o peor que una mesa de 5 señoras sí. señoras que gritan. Tú has Pero sí que añadido, es verdad. tú has añadido lo No, que no. yo no he añadido. Que gritan, digo. Es No, que no, es que yo no he dicho que gritan, he dicho una mesa de 5 señores hablando y una mesa de 5 señoras hablando. Pues depende de cómo los hablan las señores, señoras, ¿no? claro. Por regla general, la Vale, yo podrá vale. decir Ya- Rosalina, ya veo que pero no nuestro puedo timbre es entrar. más agudo. Más Pero agudo, dejadme una claro. cosa, desde un punto de vista menos mecánico y más figurado, los psicólogos utilizamos la voz para ponerle palabras, decimos, a las emociones, para ayudar a las víctimas, por ejemplo, que han pasado por un acontecimiento traumático, a personas que les cuesta contar lo que les pasa a través de las palabras, la voz, en el fondo, ¿no? Entonces, fijaros qué cantidad de variaciones tiene la voz Claro. para poder ayudarnos terapéuticamente a expresar. Es que tú fíjate, la complejidad de la voz es que parte del cerebro, parte de una vía motora, parte del corte cerebral, manda una orden motora a una zona que es boca, faringe, laringe, que tiene que estar coordinada, comunicándose de forma que la lengua se coloque adecuadamente para pronunciar bien las fricativas, las labiales, las palatinas. Todo eso es de una complejidad que requiere una coordinación tan perfecta que cualquier alteración que haya a cualquiera de esos niveles te produce la alteración de la voz. Vosotros, por ejemplo, cuando hacéis logopedia, manejáis la dicción de alguna forma, incluso gente que tiene, por ejemplo, problemas de cerebrales, de un problema vascular, como hay que enseñar de nuevo a pronunciar la palabra perfecta, pues si está afáxico para poder... Es un, Sí, nuevo, efectivamente. un nuevo aprendizaje, ¿no? Como si fuera... Efectivamente, cuando neurológicamente hay una lesión que no manda orden bien a los músculos, Se acabó. hay que hacer una reeducación. Claro. Y la voz empieza desde el abdomen. Te quiero decir, cuando empujas al aire, fijaros cuando hacemos una R, si tú quieres mantener una R seguida, que sería uno de los ejercicios de A precalentamiento. ver, José María, hazlo, por favor. Haz una Una R seguida, venga. No está aquí Araujo. No, que José María, sí, José sí. María. No he hecho yo eso nunca. Venga, intenta. R. ¿Has visto cómo patina? Patina, sí. Estás Hay que- a José la- María, estás patinando. Sí, sí. Que A lo sepas. la tercera R notarás Sí. que la respiración la empiezas a modificar, Claro. que empiezas a abrir las costillas más bajas, las pequeñitas, las flotantes, a bajar el diafragma, que es un músculo que es el suelo de los pulmones, y a empujar desde los abdominales como cuando Papá Noel se ríe, ¿no? Jo, 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 se mueven los abdominales. Ah, qué interesante, media España ahora Fíjate, pronunciando la R. Pepa, en el fondo, los acentos matices de cada idioma, de cada eso, son Ajá. consecuencia de cómo colocamos motoramente cada Sí, zona, ¿no? y la presión que le damos desde la zona abdominal. sí. Chicos, estamos pidiendo, como siempre, a nuestros escuchantes que participen en esta tertulia. Pueden hacerlo a través del correo electrónico, el teléfono, a través de Facebook, a través de Twitter. ¿Tenemos alguna intervención que pueda
puede ayudarnos en esta tertulia, Carlos. Sí, porque los escuchantes van por distintos vericuetos Claro. afectivos, y a veces profesionales. a veces nos dan pistas. ¿sabes? Filosóficos, por ejemplo. Mira, uno profesional, Carmen Rodríguez. Yo de voz sé mucho. 40 años en la docencia. Claro. Afectivos, Laura Cristóbal. Me gustan las voces de quienes dicen gracias, por favor, lo siento, te entiendo, perdón y te quiero. Y filosóficos, Sancho Pérez. Se pilla antes a un falsete que a un cojo. Ya. No sé si Juan tiene algún correo electrónico que Sí, mira, nos dos pueda dar apuntes nuevas pistas en esta tertulia. de lo que hacemos con la voz, que parece inquietar bastante a los escuchantes. Por ejemplo, lo mencionaba José María, los gritos a los niños, a nuestros iguales, a los padres, a los hermanos, a los amigos, en conversaciones no ya de a 5, como comentabais, sino probablemente de a 2. ¿Es malo gritar siempre? ¿Se pierde la razón en toda ocasión cuando se grita? Y luego el tono es otra cuestión que preocupa bastante a los escuchantes. ¿Podemos ser, se preguntan algunos, más amables, más agrios, desagradables con el tono de voz que con las palabras que empleamos? ¿Qué le dice Rosalinda? sí. Es muy posible, ¿no? Eso. El ser más El agrio. tono, sí, es decir, es peor el tono que las palabras que pronunciamos. Efectivamente, a veces. sí, me he quedado yo pensando en si lo del grito era aconsejable. El grito tiene que salir cuando la emergencia surge, pero si no, efectivamente, dominas antes con la tonalidad que saliendo de tus papeles, ¿no? Si pierdes los papeles y gritas, efectivamente ahí únicamente demuestras que estás perdiendo y además te haces pupa. Además, O sea, demuestra una falta de control porque un grito no es tan eficaz como una orden contundente cuando el tono es contundente, ¿no? Una Aunque a veces es pregunta. necesario. ¿Es bueno guardar la voz? Es decir, eso que te dicen a veces. No hables si no es necesario. Sí, eso es imprescindible en los casos de disfonía o diafonía. No, pero no ya. No, digo, eso me en parece- general. en general. Normalmente, eso sería una No, delicia. si ¿Quieres tienes- decir, si no tienes nada interesante que decir, que no lo digas? Bueno, Claro. más o No, menos, claro. ¿no? No, hombre, Pero a sí, veces utilizar demasiado la voz se puede agotar, Sí, ¿no? Me imagino, eso claro. es. Puede- Uno puede de los dar problemas problemas. es el Puede mal agotarte uso y agotar. el abuso, sí. Claro. Bueno, El mal uso y el abuso. Para mí tarde ya. Y el Es mal verdad, uso, ¿no? es verdad que hay El personas- gritar es muy malo, por ejemplo, el gritar Sí. de forma no adecuada es malo, daña la cuerda vocal y Efectivamente. produce Sí, pero edema de la Si tu cuerda. trabajo requiere de una voz proyectada, entrénala. Entrénala, claro, claro. Sí, sí. Pero sí que es verdad que hay y una personas... cosa, un asunto, no quería decir defecto, pero vamos, el señor Rajoy tiene un problema de dicción, Sí, evidente. tiene una mordida que ¿Eso tiene hace arreglo? hace difícil. Lo de la mordida suena fatal. Sí, Sí, pero el se utilizan la términos mandíbula, técnicos, la sí. mandíbula está adelantada. Ajá. Entonces, en la S que necesita Sí, que los sí. dientes estén juntos, resulta más difícil, es más rápido llevar el labio. Entonces, Y sale. eso tiene arreglo. ¿Y eso se puede corregir? Y de Se puede hecho yo modular, creo que sí. que lo va corrigiendo, ¿eh? Sí, Debe sí, estar sí, recibiendo luego por ahí. queda, sí. Sí. Ahora Al hilo de lo tiene- que decías tú, Pero Pepa. va lento. Araujo podríamos Con las arreglarlo R's, con de las alguna R's, forma. con las Todo. R's que Araujo hace no pronuncia las guturales, R's. no, hace guturales, que Sí. es como Se llama G. agaujo. Agaujo, sí. ¿Eso tiene arreglo, Rosalinda? Sí, sí, Te lo sí. vamos a mandar, En ¿eh? un adulto es difícil porque los Bueno, automatismos... es adulto pero con alma de Es niño. automatismo, claro, es aprendizaje, claro. Sí. Pepa, al hilo de lo que decías, de lo de si es mejor que haya a veces, es verdad que hay personas que tienen verborrea, que no paran de hablar, que hablan de todo, por todo, explican demasiado las cosas. A Y mí claro, no me- eso, a mí no me mire al, con lo de Borrea, por favor, eso al final puede resultar muy perjudicial, porque acaban dando más explicaciones, Sí, más sí, justificaciones, aburren al contrario y al final es inútil. Sí, a veces sí que es verdad que es bueno modular eso. O sea, callarse de vez en cuando, aunque en la radio no podemos hacerlo, porque ya saben ustedes el miedo que nos da el silencio en la radio. Es una cosa irracional, pero es así. Juan, ¿tenemos más correos electrónicos que podamos comentar? Sí, por ejemplo, Mercedes, al hilo de lo que comentábamos de los gritos, menciona un cuento infantil sobre un pingüinito que se descomponía ante los gritos de mamá pingüino. Con el tiempo, ella, que es maestra, comprobó que los gritos dañan no solo la garganta de quien los profiere, sino también el corazón de quien los soporta. Y ha comprobado que cuanto menos grita, mejor le va. José nos hace 3 aportaciones. Dice que los buenos argumentos solo precisan de media voz. El que eleva el tono es la segunda aportación. Además de perder la razón, demuestra no tener argumentos sólidos. Y la tercera es que en su medio preferido, la radio, el tono de voz es lo más importante. Y para conectar con el oyente, como ejemplos, cita a Pepa Fernández, a Carlos Santos, a Carlas Mesa y a Pilar Tavares, por ejemplo. Pues voy a hacer un inciso ahí. ¿Vosotros creéis que
Hace unos años, por ejemplo, no podía trabajar en la radio cualquier persona, porque la voz era muy importante. Es decir, no tienes voz radiofónica, no puedes trabajar en la radio. Pero que ahora, en cambio, podemos trabajar todos en la radio. ¿No creéis que se ha perdido esa idea de las grandes voces de la radio? Un poco sí. Porque además el doblaje... Ahora cualquier mindundi tipo yo puede trabajar en la radio. No. Yo siempre... Perdona, no. Hoy tengo una voz profunda, muy bonita, reconozco, sí señor. Ojalá me dure así esta cosa profunda sin el dolor de garganta. Pero digo, yo normalmente tengo una voz aguda, por lo tanto no muy agradable. Y cuando yo empecé a trabajar en la radio pensé que eso iba a ser un problema, iba a ser un obstáculo para trabajar en la radio. Ahora, realmente, en estos momentos, todo el mundo trabaja en la radio, tenga la voz que tenga, si quiere trabajar en la radio, si quiere puede. Pero Pepa, tú sabes utilizar... no se han renovado. O sea, ahora hoy día en televisión, series de televisión, que son hechas por gente muy actores buenos, pero jovencitos, que no saben hablar, no están doblados. A eso voy. Digo, hace 40 años en la radio, tú ponías la radio y había unas voces... Había pruebas de voz, ¿no?, para poder trabajar en la radio, ¿no? Antes era necesario tener exámenes de voz y una voz agradable. Pues ahora no. Una voz de radio. Desde siempre se ha dicho, mira, es una voz de la BBC, una voz de Radio Nacional, se decía. Identificaba a la... Pero hoy tanto en radio como en televisión, pues realmente... De hecho, en la historia de la radio hay voces que identifican, claramente, Fernando Forner, Pedro Pablo Ayuso, otro cuadro de actores de la cadena SER, tal, identificaban casi a la radio. Una voz de la Intercontinental. Una voz radiofónica. Era un adjetivo para las voces bonitas. Y además identificaba de dónde venía, de qué radio era, porque era casi un icono. De todas maneras, Pepa, tú sabes utilizar tu voz. Hombre, vamos a ver, la voz, hago lo que puedo, escucha, pero la voz mi es voz una no carta es de presentación y además también va en gustos. A mí me puede gustar mucho tu voz y a otra persona no. Pero lo que sí que está claro y es indudable es que tú sabes modular tu voz, sabes poner una voz más grave, más aguda, más tierna, más jocosa, es decir, y eso en el fondo es lo que estamos buscando los que escuchamos una radio. Que te guste más, te guste menos, te resulte más cálida o no por tus gustos personales es otra cosa. Me sorprende que digas tú que no tienes voz radiofónica. La primera vez que lo oigo. No crees que os lo digo por falsa modestia, lo digo absolutamente convencida. Pues, chica, yo... He mejorado con los años, pero me encantaría encontrar una grabación de cuando yo empecé en la radio, tenía 18 años. No lo ibas a creer. Claro. Carlos, por cierto, cuéntanos. Hay un escuchante que pregunta por eso, dice, si soportaríamos cualquiera de nosotros. Mira, ¿a quién le gusta su voz cuando la escucha en una grabación? A nadie. Pregunta Esther. Ahí dan los escuchantes numerosos nombres históricos, como el de Constantino Romero, el de Paco Raval, el de Fernán Gómez, propietarios todos ellos de grandes voces. También dan voces actuales muy identificables, como la de Ramón Langa, Concha Velasco. También. Y la prueba de que esto cada vez está más extendido es que creo que no hay una sola de las voces que aparecen en este programa que no haya merecido algún tuit de alguno de los comentario. Muchísimas gracias, pero eso también es la costumbre. Llevan 15 años escuchando un programa de radio, te haces con una voz y por cierto, lo que no significa que sea mejor o peor. Que dice Vitín Álvarez que tu voz se parece cada vez más a la de Concostrina. No, y más todavía. Hoy. Sí, algunos escuchantes jocosos ellos han mandado mensajes diciendo, han pasado 16 años para tu voz, ¿no? Es verdad. Los 16 años que llevamos en antena. Han cambiado las voces en la radio, Rosalinda. A lo mejor no te hemos dejado hablar con eso. No, debe ser difícil, ¿no?, compaginar una persona que además de voz tenga otras cualidades, ¿no?, de conectar. Claro, es que yo creo, Rosalina, que en un momento determinado era la voz y después ya se buscó a un profesional que fuera periodista, que fuera informador, que fuera comunicador, es decir, se buscaron otras cosas en la radio y por eso digo ahora que se ha democratizado. La radio. Antes era patrimonio de la gente. Y que supiera transmitir emociones. Si es que una voz que no sepa transmitir emociones no comunica nada. Pero igual pasa en el asunto que nos ha traído hoy esta tertulia, en el trabajo de los colectivos que utilizan la voz, como por ejemplo los maestros. Hoy hay maestros que duermen a las piedras. Exacto. Sí. Y en cambio hay maestros que consiguen hacer una clase muy amena, porque cambian los tonos de voz, consiguen interesar a... ¿Comunicas o no comunicas? Claro. Y hay conferenciantes que se inspiran a dar una conferencia y además no tienen el respeto cuando ves que la gente se aburre de cambiar el chip y cambiarla y entonces... Pero es que a veces cuentan cosas muy interesantes, pero el tono de voz puede hacer que te... La voz puede ser muy importante, la voz puede ser, pero si lo que dices es una tontería, al final es una tontería. Pero te puede entretener. Es verdad que la voz, cuando tú la impostas bien,
Bueno, vale, claro. Yo creo que sí, pero si es muy interesante y la voz es un peñazo, da igual lo que digas, José María. Claro. Pues estamos a las mismas. Hay voces que seducen en sí mismas, voces que te llaman la atención, que solamente saben por la voz. El silencio también, la pausa, el ritmo. La pausa, claro. La técnica de comunicación es pausas cuando hace falta. Que se lo pregunten a Hitler cuando iba a dar mis cursos y tenía la gente durante 10 minutos esperando esas pausas que hacía, que estaban totalmente premeditadas por aquello. Fue una nuestro compañero Alex Rigelmo ha escrito su tesis sobre el silencio. Y sobre la importancia del silencio. Y la seducción de las palabras, que es un libro magnífico, un libro precioso, la seducción de las palabras. Claro, sí. ¿Puedo comentar por qué a alguien le resulta raro cuando se escucha? Es una cuestión técnica, a lo mejor aquí estamos más relajados como para darle un fundamento, ¿no? Realmente cuando nos miramos al espejo vemos la imagen física de nuestra cara, pero cuando nos estamos escuchando la información no solamente nos llega por el oído externo, por la vía aérea, sino que muchísimas vibraciones llegan al oído medio ya también dentro de la boca. Sin embargo, cuando te oyes grabado solamente te llega la información por la vía aérea, de manera que nunca te habían puesto ese espejo y dices, no soy yo, no me reconozco, así no me he oído nunca, ¿no? Pero también te acostumbras, pasa lo mismo que con las fotos. Al principio, muchas veces, cuando te hacen foto, no te gustas. Te iba a decir lo del espejo, claro, también es una imagen distorsionada de ti mismo y a veces te ves en una fotografía y dices que salgo muy mal en las fotos. No, es que eres así. Es que no te habías preparado. Es que eres así. Oye, una vez eres así y otra asado, que a veces salimos muy bien en las fotos, ¿no? Pero es verdad que nos cuesta reconocernos. Pero pasa igual en lo visual. Hay gente que le quiere la cámara y gente que no le quiere la cámara. Hay gente según que el le quiere día, el micrófono también. Y gente que no le quiere el micrófono. Y gente que comunica por todo, los matices, las inflexiones, la prosodia, la palabra, el vocabulario, si es rico o no es rico. Y hay gente que es imposible. Y gente que aburre a las moscas. ¿Comunicas o no comunicas? Más escuchantes. Carlos, más escuchantes. Mira, Sancho, una buena voz puede abrir muchas puertas. Una mala puede cerrarlas. Exacto. Fernando Escubós, como escuchante de la radio, lo que más valora es el contenido. Claro. Jorge Muñoz, ¿y qué me decís de la voz de Sabina? Pues es súper personal. Pues claro, hay un conjunto de factores que refuerzan ese mensaje del poeta maldito, literato, que a mí me parece, para mí, sus mejores poetas de la historia de España, incluyendo el Siglo de Oro. Pero si es que Sabina, probablemente sin esa voz, lo que está relatando es eso, es voz cazallera, una voz underground, rota. Una voz rota, lo que está relatando aspectos emociones fuertes. Emociones rotas, emociones fuertes, claro. Claro, es distinto porque está relatando su propia vida, su propia personalidad. Claro, cuando un locutor de radio está contando historias que no le atañen. Que no es igual eso nunca. que hacer un informativo, claro. Juan Yeregui. Mira, una bonita, Pepa, dice Pilar que se enamoró de su marido al oírlo en una emisora local por las noches y al conocerlo se hicieron novios y llevan ya 20 años de casados. Y otra inquietud que nos plantean varios escuchantes y que tiene que ver con la pérdida de voz, bien sea por la edad o por algunas enfermedades. ¿Cómo se asume, cómo una persona reacciona cuando nota que está perdiendo la voz, que se está quedando sin ella, sin la capacidad de comunicar de esa forma? Mira, aprovecho esto que se me había pasado no comentarlo y además está aquí Rosalina para que lo comentemos. Al margen, paréntesis, una persona que pierde la voz bruscamente en más de 2 semanas, hay que echarle un vistazo, sobre todo si es fumador. Sí. Y luego a veces un shock emocional también nos puede hacer perder la voz, ¿no? Hay niños, sobre todo los niños, que se pueden quedar, pues eso, sin voz, porque el shock emocional es tan tremendo que no son capaces de verbalizar. Va desde el cerebro hasta las cuerdas vocales, con lo cual eso hay cantidad de caminos que pueden. Sí, porque lo peor para la voz, lo peor es la contracción. Claro. Y en el momento que hay un susto hay un mecanismo de cierre, ¿no? De tensión. Y lo mejor es dejar que todo fluya desde el empuje del aire. Exacto. Eso ha pasado alguna vez cuando el oyente o el escuchante conoce al propietario de la voz, dice, pero eres tú. Sí, pero muy a menudo, muy a menudo. Con una desilusión tremenda, yo te imaginaba. Por lo que decía, esa señora que se enamoró de su marido a oírle en la radio. Pues tuvo suerte. Pero claro, después es posible que tú veas a esa persona a la que te imaginas de una determinada forma y tengas una decepción. Sin embargo, a veces sucede que te enamoras de una... A mí me ha pasado, con una voz radiofónica que dices, qué voz tan bonita, qué maravilla, te imaginas una persona estupenda. Luego yo tuve la oportunidad de trabajar con esa persona, no era así. Sin embargo, me acabé enamorando de la persona después, enamorando profesionalmente hablando, como compañero, quiero decir, de la persona
después, incluso viendo que no era lo que yo me había imaginado, aprendí a apreciarle desde la voz. Bueno. La seducción tiene muchos factores. Puede ser una puerta de entrada para la seducción, sin duda. O un perfume o una... Vamos a escuchar a los escuchantes. Estefanía, ¿qué han dicho a través del teléfono? Pues en la línea de lo que estabais diciendo, María de Madrid nos ha contado que su madre ha vivido toda la vida pegada a la radio y que Aver Asturi era su ídolo. Nos decía que en casa le llamaba Andrés y que se refería a él como si fuera de la familia. Y un día decidió llevarla a la Feria del Libro para que lo conociera. María nos comentaba que cuando le dijo quién era su madre no se lo podía creer. Ella se había hecho una idea de cómo era y no podía imaginar que no fuera así, no se lo creyó. Y en la misma línea, Carmen de Santander... Por guapo, supongo, ¿no? Dijo, no puede ser tan guapo. Y Carmen de Santander nos contaba que se quedó fascinada con la voz de una radionovela cuando tenía 18 años, era la del actor Manolo Otero, y nos decía que ella no lo conocía físicamente y que cuando lo vio por primera vez se decepcionó. Enrique, yo tengo amigas mías, compañeras mías, que conocen a Aver Asturi físicamente y es un seductor permanente. Vamos, si tiene un éxito y además ahora se deja una melenaza. No, Andrés, le vi esta semana y tiene una melenaza, sí, el pelo pincho así, está guapísimo, guapísimo. De verdad. Victoria, ¿vamos contigo ahora con Facebook? Pues muchas gracias. Empezamos con Montserrat Bonet y dice: los maestros y profesores tenemos nuestra voz como una herramienta imprescindible. Sin ella, de nada valdrían las programaciones, libros de textos ni pizarras. La necesitamos bien cuidada y también enseñamos a nuestros alumnos a usar bien la voz, no a insultar, no a gritar, etcétera. Y Enrique Angulo recuerda que Cyrano de Bergerac tenía una voz muy seductora, pero estaba acomplejado por su gran nariz y no la utilizó para conquistar a su prima Roxana, sino que se la prestó a un rival amoroso. Juan. Dos cuestiones. Una que tenemos que plantearle mañana a Yosto, porque Raquel y Martín han estado este verano en Roma y creen haber escuchado la voz de Yosto en el metro. En el metro, efectivamente. Afirmativo, pues sí. Entonces ya está contestado. Sí. Y la otra apunta a una cuestión... Te vas a Roma y oyes a Yosto hasta en el metro, es increíble. Y no comentando la prensa, precisamente. Álvaro nos apunta una cuestión, como decía, pragmática. Es un factor, señala, que debería cuidarse a la hora de contratar a personas para líneas de atención al público, porque muchas veces llamamos a ellas para reclamar, y es muy importante que la voz que nos responde transmita amabilidad, tranquilidad y confianza, y no precisamente todo lo contrario. Deben de estar cansados, ¿no? Oye, nos cuenta un escuchante a través del correo electrónico, lo estoy leyendo yo, Juan, que a profesionales como José María García o Manolo Molés, entre otros, les dijeron altos directivos, en un momento en el que se exigía una voz ortodoxa, con esa voz no puedes funcionar en la radio. No. Y luego han estado más de 30 años trabajando en el medio. Bueno, Carlos. Claro, es lo que dice Esperanza. No olvidemos las voces educadamente castigadas a base de nicotina, alcohol o nocturnidad, que han sido grandes gracias a eso. Algunos ejemplos se han citado ya en esta conversación. Martina Bianca recuerda la importancia no ya de la voz, sino incluso del grito en algunos territorios, como en el campo o en la navegación, y dice que hay en algunos lugares como Navarra o Galicia, a turuxar, hay términos específicos referidos a ese instrumento necesario. Esther, actores de cine mudo enmudecieron cuando llegó el sonido por culpa de las voces. En ciertas profesiones la voz es fundamental. Para Rosa de Madrid, la voz tiene mucho que ver con la gente que ha muerto, y nos decía esto porque piensa que cuando alguien cercano muere, ella cree que se le va a olvidar su voz. Nos comentaba esta escuchante que, en su opinión, el hecho de no poder escuchar la voz es lo que más refleja su ausencia, y si por algo la puede oír de nuevo, como por ejemplo en el móvil o lo que sea, es como haber recuperado a esa persona por un rato. Sí, es verdad, es una de las cosas que más se quejan las personas cuando elaboran un duelo, ¿no? De no poder volver a escuchar la voz de un ser querido. Más. Esther Ortega. Yo siento que mi voz cambia según mi estado de ánimo. No conozco a nadie a quien le guste su voz. Tenemos una experiencia muy subjetiva de ella. Yo me oigo fatal, no me gusta nada, pero hay gente que me ha dicho que la tengo muy bonita. Isia García dice, ¿se puede hacer rehabilitación para mantener el tono estable? Hay personas que comienzan con un tono y van bajando a medida que el discurso toca su fin. Y por otra parte, hay quien no sabe respirar adecuadamente. Me llama la atención la forma de hablar de María Dolores de Cospedal. Se para y aspira de una manera audible y continua. Rosalina, ¿se puede educar? Se puede educar la voz para mantener el tono. El tono, que nos referimos realmente al volumen y a la sí. dinámica que tiene, ¿no? Y seguir con el volumen, la misma proyección.
Sí, efectivamente ese cansancio vendrá de que se apoya mucho en la garganta y poco en el empuje del aire, y de que a lo mejor tendrá que consultar con el especialista realmente si hay un problema de inflamación o algún otro problema que fatiga la musculatura. Paloma Zamorano, compañera de Radio Nacional, nos dice un dicho que tenemos en el máster y que admite muchas interpretaciones. Dice así: si la voz te enamora, no pases por la emisora. Juan. Sí, aprovechando que tenemos a Rosalina, una cuestión que plantea María, que dice que tiene un problemilla, y es que le dicen que tiene un tono de voz borde, no solo cínico, sino borde, le dicen. Tono borde, esto no lo había oído nunca. Sí. Y no sabe qué hacer porque la mayoría de las veces, añade, no está ni enfadada ni nada con su interlocutor. Si tiene un tono de voz áspero o seco, ¿puede hacer algo para controlar eso, Rosalina? Sí, efectivamente, a lo mejor es el inicio de la fonación, un ataque duro y que cierra antes las cuerdas vocales, no deja que haya una buena coordinación entre el aire y la fonación, y posiblemente se mueva mucho en los graves y no flexibilice, no le dé acentos a las palabras y busque por ahí el volumen suave. Efectivamente hay muchísimas cosas que hacen que una voz sea brusca y dura. Yo le daría un pequeño consejo, simplemente que hable un pelín más despacio y baje el volumen. Eso ayuda a que la voz sea más cálida. Conchita de San Sebastián se considera una locutora frustrada. Nos contaba que cuando era niña se metía en un armario y les contaba historias a sus amigos como si fuera la radio. Siempre le ha entusiasmado la voz, incluso ha hecho cursos relacionados con este mundo, y nos decía que de la misma forma que se entusiasma con las voces que le gustan, llega a detestar las que no, porque para ella la voz es la carta de presentación de las personas. Y Eugenio ha querido recordar al actor Daniel Dicenta, que murió hace unos días, porque según él tenía una voz inconfundible y maravillosa. Le vamos a recordar. Un tuit para terminar, sí, Carlos. Miguel Campos. En Costa Rica nuestros padres nos aconsejan: conecta la lengua al cerebro antes de hablar. Exactamente. Tenemos un minuto a repartir entre todos, así que os pido conclusión breve para esta tertulia. Enrique Vivas, empiezas tú. Rápidamente, los que manejan la voz como herramienta de trabajo, que tengan el respeto por la gente que está escuchando, para cambiar esa herramienta en cada momento para atraer la atención y mandar mejor el mensaje. Rosalina Ciria. Desde por la mañana yo haría algunos ejercicios de la R. Arriba y abajo. Bueno, Íñigo va a estar toda la mañana, ¿eh? Gracias, Rosalina, por haber estado con nosotros. Es logopeda, experta en voz del Centro de Rehabilitación del Lenguaje de Madrid. Laura. Poner palabras a las emociones es una fantástica manera de estar sano. José María Íñigo. ¿Me lo te vi? Oye, no se le da mal, ¿eh? Ya. ¿Has visto? La segunda ya sale. Para algo nos ha servido la tertulia. Mira, incluso tengo mejor voz ya. Es verdad, se te nota. Sí, Sí, bueno, claramente. esto es el antiinflamatorio que funciona. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Besos. A ti, Pepa, besos. Por la parranda y el cohete, por fumar y por la